Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos, amigos televidentes. En esta parte del programa, o en este programa, dicho de otra manera, voy a conversar con el doctor Guillermo Beitía. Él fue presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Y hablando de esta gastroenterología, ¿cómo está el COVID y la gastroenterología en este momento? El COVID es una pandemia que nos lleva a reflexionar definitivamente con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos vivido durante estos meses, ya más de un año. Tenemos que pensar si hemos venido haciendo las cosas bien, si tenemos que reflexionar y mejorar y entender algo que yo pienso que hemos descuidado, y es la salud. Nosotros no tuvimos la salud como una prioridad. Nosotros debemos de ahora en adelante entender que debemos educarnos en esa palabra sagrada que se ha descuidado, como es la prevención, la promoción de la salud. Pero tú me dices que el COVID es consecuencia del descuido en la atención a la salud. En la extensión de la enfermedad, la difusión de la enfermedad, los múltiples casos que se han visto, muchos de ellos se han podido evitar, eso no hay duda. ¿Cómo? Pero eso es válido para Venezuela y para el mundo. Eso es válido para el mundo. Ajá. O sea, yo creo que aquí, como ciudadanos, hemos salido con una baja calificación porque en el mundo no hemos demostrado esa ciudadanía que, entre otras cosas, implica preocuparnos por hacer las cosas bien, y ese concepto de prevención y de promoción en la salud que implica cuidarme y cuidar a mi familia. No hemos cuidado a nuestra familia en esta pandemia. Venezuela. Yo no hemos cuidado, a mis abuelos, a mis padres, porque yo he ido a una reunión y después he ido a hablar y a estar con mi papá y con mi abuela y le he llevado la enfermedad. Eso implica que definitivamente debemos alimentar muy bien ese concepto de prevención y de educación. Ahora, tú como médico gastroenterólogo, ¿qué relación tiene tu especialidad con el COVID? Sí, en un principio vimos que los síntomas más frecuentes eran respiratorios. La tos seca, la dificultad para respirar, la fiebre, la ronquera, el dolor de garganta, el dolor de cabeza. Después comenzamos a ver, en la medida en que se fue conociendo mejor la enfermedad, que hay síntomas gastrointestinales. Tal vez no los más frecuentes, pero sí tienen una prevalencia importante. Cifras muy variables, pudiéramos decir que hasta un 35, 40%. ¿Cuáles son esos síntomas? Diarrea es uno de los más frecuentes, dolor abdominal no es de los más importantes, náuseas, vómitos. Yo he tenido familiares médicos, incluso a mi hermano, el síntoma más importante fue los vómitos. O sea, no hubo sintomatología respiratoria importante, pero los vómitos fueron una sintomatología muy, muy relevante. Eso más o menos, anorexia, por ahí más o menos están enfocados los síntomas gastrointestinales, que se deben a que el virus, por su capacidad genética, por sus características genéticas, se une a la célula que tiene un receptor AC2 de la enzima convertidora de angiotensina, que no se encuentra solamente en las células del pulmón, se va a encontrar también en otros tipos de células del organismo, y el tracto digestivo no escapa a esta situación. Por eso es que tenemos estos síntomas digestivos en nuestros pacientes con COVID-19. Aquí dicen ustedes, o alguien dice aquí, no sé si fuiste tú, enfermedades gastrointestinales. A mayor edad existe mayor riesgo de contraer infecciones. Este descubrió la pólvora. Pudiera estar relacionado con que a mayor edad hay más comorbilidades. Bueno, no solo para el COVID, para todas las enfermedades. Para todas las enfermedades, exacto. No es lo mismo tener una de enfermedad que tener 2 o 3 enfermedades. Ya esas comorbilidades van a aumentar el riesgo y van a aumentar probablemente la evolución de esa enfermedad. Aunque de hecho en el COVID se está viendo niños con esta enfermedad, que es preocupante, ¿no? Muy preocupante. Anteriormente decíamos que, y los jóvenes se sentían como protegidos, después se dieron cuenta que ya no había esa protección. Lamentablemente hemos visto muchos casos en jóvenes, mortalidad en jóvenes, ahora en los niños, y es ahí donde viene la reflexión también, la importancia de la vacuna. Ya estos jóvenes, muchos de ellos no han sido vacunados o no habían sido vacunados, que es lo que está pasando con los niños. Ya hay una población vacunada
que tiene menor riesgo de hacer la enfermedad, porque importante, la vacuna no evita la enfermedad, pero si la haces, las complicaciones van a ser menos serias y el riesgo de morir va a ser notablemente menor. Entonces es ahí donde también debemos entender algo que ha costado y que sigue costando en muchas partes del mundo, como por ejemplo Estados Unidos y en nuestro país también, por supuesto, que la vacuna salva vidas y que tenemos que vacunarnos tan pronto como sea posible. Eso nos va a ayudar a disminuir esta pandemia que tan fuertemente nos ha atacado. Hablando de la vacuna, ¿cómo ves tú la vacuna en el caso venezolano, concretamente? Mucho que decir, mucha preocupación. Yo con esta pandemia me he convertido en tuitero y en tuitero para educar a la comunidad y para decir todo lo que debemos hacer. No tenemos y ha llegado tardíamente la vacuna, el porcentaje que ha llegado. Hay algunos organismos que están colaborando para que tengamos mayor volumen de venezolanos vacunados, pero realmente ha sido un punto muy, muy preocupante, porque en lo que a nosotros respecta en el área médica, y con muchísimo dolor lo digo, ya casi están en el orden de los 800 fallecidos. Esos colegas, si se hubiesen vacunado, muchos de ellos no hubiesen fallecido. Entonces, son varios temas que hay que comentar y por eso la palabra del inicio, que debemos reflexionar. La pandemia es un tiempo de reflexión que nos debe llevar a entender que las cosas no las hemos venido haciendo, que la salud no ha sido una prioridad, que a nivel municipal hemos descuidado, porque las políticas de salud las rige un ministerio, pero se tienen que ejecutar a nivel local, a nivel municipal, y las direcciones de salud a nivel de los municipios no están haciendo ese papel de prevención y de promoción que tan buenos resultados da cuando se municipaliza la salud. Quien se haya vacunado está protegido per se del COVID. Vamos a receso, te hago la pregunta. Seguro. Hablamos de la vacuna. La vacuna es la solución, y dentro de esa solución, ¿cuál es la que más recomendable? ¿La Moderna, la rusa, la china? ¿Cómo estamos? Buena pregunta. ¿La vacuna es la solución? Sí, la vacuna nos ayuda considerablemente, no nos evita la enfermedad. Podemos, teniendo las 2 dosis de la vacuna, enfermarnos, porque ella no evita la infección. ¿Para qué nos vacunamos? Para evitar que si nos enfermamos, esa enfermedad sea muy grave, muy seria y que nos lleve a la mortalidad. Disminuye considerablemente el porcentaje o el riesgo de mortalidad. Se está viendo que las personas vacunadas hacen síntomas leves, algunos moderados, pero el porcentaje de personas vacunadas que muere es notablemente menor que en las personas que no están vacunadas. Es ahí la importancia de la vacuna. Definitivamente salva vidas y lo hemos visto en pacientes obesos. La obesidad es un riesgo enorme para el COVID y hay pacientes que han tenido, personas que han tenido las 2 dosis de la vacuna, obesos, diabéticos, y han hecho la enfermedad, pero han logrado superar los síntomas de ella. Usted no es obeso, ¿no? Un poco gordito. Tendencia. Estamos haciendo ejercicios desde la pandemia. Antes lo hacía, ahora desde la pandemia estoy caminando todos los días. Mi esposa me está obligando, los hijos también. Y es algo que debemos también comentar. Definitivamente la calidad de vida, el sedentarismo, todas esas cosas hay que ponerlas en la balanza y ver que no nos han ayudado, y por eso el concepto que mencionaba hace unos minutos. No hemos establecido la salud como una prioridad, y una de esas cosas es hacer y llevar una mejor calidad de vida, donde el ejercicio es parte fundamental. ¿Cuánto tiempo de ejercicio es recomendable? Media hora al día. Y una alimentación sana. Caminando, corriendo, gateando. Caminando. Ya poco a poco vas a ir aumentando la intensidad de ese ejercicio, pero media hora caminando yo creo que nos da muy buenos resultados. ¿Dónde caminas? Porque si caminas en la calle te pueden atracar y entonces es peor que la pandemia. Importante. Yo tengo el privilegio, vamos a llamarlo así, que frente a mi casa tengo un parque y ahí logro hacer esos ejercicios todos los días. Camino por la urbanización con mucho cuidado, porque
Bueno, lo que usted dice es absolutamente cierto, debemos cuidarnos cada vez más en estos términos de la inseguridad, que también es otra pandemia. Claro. En tu evaluación, en lo que tú percibes cada día, los niños, ¿cómo están en la escala de posibilidades de contagio? El niño, gracias a Dios, puede hacer la enfermedad con síntomas muy leves. Hay algunos que hacen síntomas más severos. Pudiera estar aquí también en ellos el factor de las comorbilidades presentes. Pero tienen esa protección, su sistema inmunológico, que esto es un punto importantísimo. Hay que mantener activo nuestro sistema inmunológico para que en el caso de que la enfermedad nos afecte sea menos severa, menos grave. Eso definitivamente, y aquí llegamos al punto de la psiconeuroinmunología, y menciono siempre en mis conversaciones a la doctora Marianela Castés. Por favor, oigan los videos de la doctora Marianela Castés. No nos dice otra cosa que mente positiva, pensar en positivo y pensar que si la enfermedad nos va a dar, vamos a estar en ese rango del 80-85% que evoluciona de manera leve a moderada, y no vamos a entrar en ese 15% de enfermedad severa. Esas cosas ayudan a mantener ese sistema inmune activo y va a luchar contra la posibilidad de enfermar, o si enfermo, la posibilidad de una seria complicación. ¿Hay más posibilidades que se enferme un hombre que una mujer? ¿O son iguales? Es más o menos, se ¿Basta mantiene igual. ser humano? Sí, se ha mantenido más o menos igual. No es algo relevante que debamos comentar de que un grupo se ha visto más afectado que otros. El contagio. ¿Se ha tomado medidas suficientes en este país para evitar el contagio? No. Tanto en hombres como en animales. Sí, no. El contagio, lo que decía también hace unos minutos, muchas enfermedades, muchos casos de COVID, muchas muertes por COVID se han podido evitar si hubiésemos utilizado el tapaboca. Yo ahora uso doble tapaboca y la mascarilla porque estoy en el hospital viendo pacientes y el riesgo es por supuesto mayor. Algo importante que no hemos terminado de entender es el distanciamiento social. La gente se acerca demasiado, y cuando uno le dice por favor 1,5 metros, hay algunos que no les gusta, Claro. pero es nuestra obligación hacerlo. Esto, ¿para cuánto tiempo? Por mucho tiempo. No ¿Cómo hacen los decir hasta enamorados entonces? bueno, Tapabocas. implementarán alternativas, pero siempre se buscan esas medidas. Pero definitivamente, y algo importante comentar, es que a pesar de que tengamos la vacuna, debemos seguir usando el tapaboca por mucho tiempo. Ahora doble tapaboca para tener más seguridad. Yo me pongo, como les dije, la mascarilla. La limpieza, el lavado de las manos, que debió siempre ser una costumbre, ahora tiene que convertirse definitivamente en el día a día, porque esto evita muchísimas posibilidades de enfermar. Lo que decíamos en otras patologías, como por ejemplo la hepatitis. La hepatitis se transmite por el virus, diferentes tipos de virus, y en mucho está relacionado con que no hay un lavado de manos y unas medidas de prevención. Esto también se cumple en COVID-19 y son medidas que debemos difundir. Yo creo que debemos convertirnos en promotores de salud, todos. Y creo que un sistema de salud sin prevención no va a ser nunca ese sistema de salud adecuado que queremos. Debemos ser promotores de salud, y un promotor de salud no es otra cosa que esa persona o ese miembro de esa comunidad preocupado por difundir y educar entre mis amigos, mis familiares, mis vecinos, cuáles son los factores de riesgo que me llevan a enfermar. Vamos entre todos a educarnos, vamos a evitar esos factores de riesgo y las cifras serán considerablemente diferentes. Te repito la pregunta. ¿El Estado está haciendo cosas importantes en favor de la no propagación de la enfermedad? No, lamentablemente la respuesta es no. Y lo primero que se debe hacer, ojo, pero cuando digo Estado, no solamente estoy hablando de la parte superior, vamos a decirlo así, estoy hablando de la parte local. A nivel de municipios no se están haciendo las cosas correctamente bien, no se están haciendo las cosas correctas, no se está educando y no se está sembrando el valor de esa palabra sagrada en salud como es la prevención. Tenemos que educar a nuestras comunidades y educándolas los resultados van a ser distintos. Eso es un 2 y 2 son 4.
Ahora, ustedes tienen, como médico y como estudioso de este problema, tienen ahorita alguna evaluación del 1 al 10 Venezuela, ¿cómo está en materia de protección y de divulgación y de propagación de la enfermedad? Empezando porque estamos en la cola de los países con mayor porcentaje de vacunados, que como Israel, como Estados Unidos, el México también tiene unas cifras que se pueden considerar más o menos dentro de un límite cercano a lo bueno, cercano. Pero nosotros estamos vacunados. La vacuna que están trayendo aquí es buena, mala, regular. La Moderna, la Sputnik, En relación a la pregunta de la vacuna, todas son buenas. Okay. ¿Por qué? Esas vacunas han pasado por una revisión de agencias que son competentes en la materia y que por supuesto nos van a decir, ¿cuál es la mejor? Bueno, se han dicho muchas cosas y cuando uno ve el análisis de las vacunas vemos que Pfizer es muy buena, pero la Moderna ahora parece ser mejor que Pfizer. Tienen un 86% de efectividad Pfizer, se dice que 92, 94 Moderna, pero la conclusión es... De Sputnik, vamos a regresar a la pregunta. De la Sputnik. Sputnik es buena, sí, recibiendo las 2 dosis, entendiendo que el riesgo disminuye después de 15 días aproximadamente de la segunda dosis, porque más de una persona me ha dicho, yo tengo la segunda dosis, me la puse hace 2 días y a los 3 días hice COVID. Ya estabas haciendo la enfermedad, ya tenías el contagio y desarrollaste los síntomas después de haberte colocado la segunda dosis. Pero, conclusión, ideal que tengamos la Moderna y Pfizer, AstraZeneca, pero si no tenemos Sputnik o tenemos otra en nuestro país, vamos a ponernos la que exista, la que tengamos, porque en general podemos concluir todas son buenas. Unas tienen un porcentaje de efectividad mayor que otras, pero ante la falta de las demás buenas, vamos a utilizar las que tengamos. Pero con confianza, o sea, rescatemos el valor y el concepto de que las vacunas son malas, porque hay mucha gente que todavía a estas alturas, con todo lo que hemos vivido y con todos los sustos que hemos pasado, no están creyendo en las vacunas. Por favor, borren eso, las vacunas son buenas, las vacunas salvan vidas. Aquí en Venezuela el único que dispensa la vacuna es el Estado. No hay otro organismo. Lamentablemente. Las clínicas privadas no están metidas en ese juego. Lamentablemente, y ese ha sido uno de los errores. Bueno, en muchos países también se ha visto eso. Ya Estados Unidos está haciendo las cosas de manera diferente, pero el punto de Estados Unidos es también comentar, tenemos que mencionarlo. O sea, no es posible que teniendo vacunas suficientes, hay un porcentaje considerable de la población que no se quiere vacunar. Esto ya con las medidas gubernamentales que se están implementando de obligatoriedad de la vacunación va a ir mejorando cada día. Pero es ahí donde vemos y tenemos que comentar que la complejidad del ser humano es una cosa muy seria. O sea, no puede ser que si me brindan la oportunidad de evitar la enfermedad y de evitar las complicaciones, yo, porque no tengo la información adecuada y correcta, porque no oigo a los expertos, a los estudiosos en la materia, no me vacuno porque tengo una serie de creencias que muchas veces son dañinas. El doctor Fauser que está en eso. Bueno. ¿Tú qué piensas de ese doctor? Hay variedad de información, hay unos competentes, hay unos que no tienen muy buena información. En Venezuela tenemos el caso, y es lo que yo le digo a la gente, vamos a oír al doctor Julio Castro, que es una persona experta, que conoce la materia. No oigamos a personas pseudocientíficas, que hay muchísimos, proliferaron durante la pandemia los pseudocientíficos. Cada uno dice una cosa, y eso llega a la comunidad. ¿Y esos pseudocientíficos es porque tienen negocio con eso? Ojalá que no. Y la gente cree en eso. Ojalá que no sea eso. Yo me resisto a creer, aunque mucha gente me dice que pudiera ser. Ojalá que no, porque sería un pecado, dentro de los pecados clasificables, sería un pecado mortal, burlarse de la salud del pueblo. Eso es muy grave. Aquí veo que el COVID infecta intestinos, riñones y otros órganos según los estudios. Sí, lo que decía. ¿Qué más afecta? Todo el organismo, o sea. Todo. Sí, definitivamente. En hombres y mujeres. En hombres y mujeres. Niños. Y el punto es las secuelas
que presentan muchos pacientes que Ok. hicieron el COVID. ¿Por qué Ok. hay secuelas en diferentes órganos? Ya. Porque lo que decía al principio, la célula tiene unos receptores y esos receptores AC2 no van a estar solamente en el pulmón, van a estar en cualquier tipo de célula, Ok. por eso la afectación en los diferentes órganos y las secuelas que estamos viendo con mucha preocupación, entre ellas las neurológicas, los trastornos del sueño, la depresión, la ansiedad, la irritabilidad de estos pacientes que se han mantenido varios meses después de la enfermedad. Es un tema bien problemático, bien preocupante, que en este momento, con este mensaje que estamos dando por Twitter y por las redes, la idea es que estos pacientes tengan un apoyo psicológico importante, porque muchas veces caen en otra cosa Ok. que se ha descuidado un poco, como es la depresión, y que puede traer muchísimas consecuencias negativas. La depresión lleva a la muerte, ¿no? Algunas veces. La depresión lleva a muchísimas complicaciones, entre otras, La y relación. hemos visto casos múltiples de mortalidad. La relación COVID-sexo. Bueno, Hablo con toda confianza. con toda confianza, No siempre se y cuando sienta se víctima. mantenga. Aquí se cumple nuevamente lo de la palabra sagrada prevención. Si tomamos las medidas preventivas y lo hacemos como debe hacer, con las medidas de seguridad, todas estas cosas, pues eso es sano y eso es necesario. Y no se puede, porque estamos en pandemia, no vamos a hacer sexo, no, vamos a educarnos cada vez más y hacer las cosas correctamente, cuidándonos en todos los sentidos. Claro, pero si alguno de la pareja tiene COVID y el otro no No, tiene. ya por supuesto, ya ahí sí Tienes es que una apartarlo. limitante. Ahí es el aislamiento, el que tenga incluso la sospecha de que tuve un contacto Ok. con una persona que hizo COVID, yo debo guardar esa cuarentena. Y ahí sí está suspendido cualquier otro tipo de actividad. Debo guardar la cuarentena, hacer la cuarentena, Ok. para proteger a mi esposa, para proteger a mis hijos, para proteger a mi familia, para proteger a mis vecinos y al entorno. Usted me dijo que estuve en cuarentena, entonces. Sí, yo he hecho cuarentena porque viajé mis hijos hicieron COVID en México, viajé para estar con ellos y por supuesto, por el aeropuerto y por los contactos y todas estas cosas, guardamos mi esposa y yo la cuarentena respectiva. Explícale a la gente qué es una cuarentena. Son esos días que tienes que estar. Yo lo sé, pero hay sin mucha con- gente que me pregunta, ¿qué es cuarentena? Dígalo. Dígalo Son usted. esos días que tienes que estar evitando al máximo el contacto con las personas de tu entorno para disminuir la probabilidad de contagiarlos, porque existe el riesgo que, como estuviste en una reunión o como estuviste en un viaje donde al parecer se están tomando todas las medidas preventivas, pero existe el riesgo de contagiarse, Ok. vemos los aeropuertos y están llenos de gente. Ahí el riesgo es definitivamente cierto. Entonces es eso, guardar varios días, ya que hay un límite de días que pudieran ser 5, que algunos dicen 10, pueden Ajá. llegar a 14. Esos días yo debo evitar el contacto con otras personas para no contagiarlos en el caso de que yo tenga la Ahora, tú enfermedad. hablas del caso del aeropuerto. ¿Cuál es la solución? No viajar. Viajar con medidas preventivas, viajar con cómo doble qué? tapaboca y con máscara, con el distanciamiento social, educando. ¿Cómo te distancian en un avión? Bueno, pero esa pregunta no es fácil. Ahí, ¿qué hacer? Ya. ¿Por dónde es la transmisión? Por la saliva. Entonces, ponerme a leer durante todo el viaje, tratar de no estar hablando, porque la saliva pudiera estar determinando el contagio. Tomar, a Claro. pesar de la situación de que no en el avión no puedo Claro. guardar ese distanciamiento, tomar otras medidas como el uso del tapaboca, no quitármelo, la mascarilla. Algo sumamente incómodo en el avión es tener la mascarilla durante todo el viaje. Yo lo he hecho, se puede hacer, se tiene que hacer. Esas medidas nos van a ayudar. ¿Cómo hacen la gente que tiene que tomar el autobús? Ya usted me está preguntando cosas muy difíciles y es ahí donde hemos visto que se han multiplicado los números de No hay casos. solución para eso, porque es la clase más vulnerable la que está sufriendo ese caso. en todo Exactamente, caso. y por ahí es que ha venido el contagio. En este momento, hoy las cifras que estamos viendo esta semana han sido tal vez unas de las más altas durante toda la pandemia. Quiere decir que el problema está en su pico importante y muchas veces eso está relacionado con
la falta de educación en esos medios de comunicación, como por ejemplo los autobuses, el metro, donde usted ve la aglomeración de personas y donde ya ahí se sabe cómo está siendo el contagio, porque ahí no saben los que están en el metro cuántos de ellos tienen la enfermedad y cuántos de ellos están contagiando. No tienen síntomas, pero tienen la enfermedad y pueden estar actuando como contagio. Ese es el punto que debemos reforzar, ese es el punto que debemos trabajar, de decirle a la gente que en el metro no pierda esas medidas preventivas y que las medidas de higiene se sigan cumpliendo, lo que decíamos por mucho tiempo. ¿Qué pasa con los restaurantes? Cuando tú vas a un restaurante, ¿qué medidas tomas tú? A los pocos que he ido, realmente he visto que sí se están siguiendo las medidas de distanciamiento. Eso es una cosa buena que hay que comentar. En algunos no se están cumpliendo. Y cuando no se están cumpliendo, es ahí nuestra obligación ciudadana de hablar con el dueño del restaurante y decirle, mire, usted tiene que implementar medidas de prevención porque estamos en pandemia y es tarea de todos educar y evitar la difusión de la enfermedad. Estoy leyendo que entre la gama de síntomas se incluyen dolor de estómago, pérdida de apetito, vómitos, náuseas, dolor de articulaciones y pérdida de audición. Sí, todo eso es posible. Vemos todos esos de audición y el olfato también. Pérdida del olfato, pérdida del gusto, pérdida del apetito. No te enteras de nada, pues. No, el virus es malo, muy malo. Pero entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes y más educados cada día y decirle al virus, ok, tú me quieres atacar, yo voy a ir contra ti y voy a ir contra ti con educación y voy a educar a los míos para que corrijamos los errores que cometimos. Definitivamente, repetimos lo del inicio, hemos cometido muchos errores, no hemos hecho la prevención adecuada, es momento de recapacitar y de implementar todos esos cambios que me van a llevar a tener una mejor salud. ¿Cómo viene la campaña electoral? ¿Cómo harán los políticos para evitar esos contagios si tienen que hablarle a miles de personas? Los políticos, yo generalmente no generalizo, no me gusta generalizar, pero ellos están pendientes de su elección y de su ganancia, pero no los he visto, qué triste, educando a esas comunidades. Yo creo y yo quiero votar por un político que eduque a su comunidad y que nos diga cómo hacer cada día las cosas de una mejor forma. ¿Usted iría a un meeting? No, yo no iría a un meeting. No, porque ahí iría en contra de las normas de la Organización Mundial de la Salud. Ahí hay aglomeración, ahí no se guarda distancia, ahí hay mucha gente emocionada y hablando demasiado, más de lo que deben, y ahí el riesgo es notablemente mayor. O sea, yo creo que hacer meeting en un momento como este es irrespetar a esa comunidad. ¿Los lentes te protegen? Los lentes protegen, porque también pudiera haber contagio por los ojos. Bueno, ¿a qué distancia? 1,5 metros de distancia. Siempre. Siempre. Bueno. Algunas veces no es posible por los casos que usted ha mencionado, como por ejemplo el autobús o el metro, pero tratar en lo posible de lograr ese distanciamiento, ese uso del tapaboca y esas medidas de higiene que nos ayudan definitivamente. Bueno, vamos a terminar el programa porque este coordinador le va a dar COVID. Hay tantas señas que está haciendo ahí que ya el tiempo determinó. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.